llegar a Fronteras acusados de un delito grave era nada más venir a morir colgado aquí. Tienes que pensar que otro día te van a colgar y estar viendo el mezquite donde te van a colgar porque lo veías por esta reja. Pues sabía que cuando entraba aquí ya estaba condenado, porque otro día aquí enfrente teníamos un mezquite, aquí te colgaban. Al salir de aquí era eso, la justicia, ¿no? Estamos en un gran lugar aquí en Fronteras. Estamos en esta cárcel de piedra. Como pueden ver detrás de mí, es una parte pues bastante peculiar, icónica del lugar. Eso era una cárcel. Vamos a conocer un poco más su historia. Van a ver todos los trágicos sucesos que sucedieron en este lugar. Entramos aquí en Fronteras, Sonora, y nos encontramos en un lugar que dentro de la historia de Fronteras es muy interesante y muy importante por la influencia que tuvo. Es una cárcel que a principios del siglo pasado, a principios de 1900, fungía como la sede de la policía montada en Sonora y en esta región de Fronteras. Su sede regional que abarcaba todo lo que es la región y los pueblos aldaños aquí de 1903. Cuando fungía como secretario del ayuntamiento, Plutarco Elías Calles, él fue quien mandó construir cuando él fungía como secretario de este lugar o de este ayuntamiento. Tiene un historial que es muy común no redactarlo por los sucesos trágicos que sucedieron en este lugar, o el historial negro que tiene esta cárcel. Sería decir que la policía montada de principios del siglo pasado, que era la acordada, como policía y como jueces. Cuando alguien delinquía, era traído a este lugar. Tiene 2 celdas. Y un distintivo de este lugar es que cuando el infractor entraba a esta celda, otro día salía, porque los delitos que cometía pues eran menores, pleitos, borracheras, cualquier cosa que eran delitos menores venía a esta celda. Cuando el delito era más grave, ya sea violación, abigeato, asesinato, esta era la celda destinada para ese tipo de delinquía de esa manera, ¿no? O el delito era ese. Y la justicia pues sabía que cuando entraba aquí ya estaba condenado, porque otro día aquí enfrente teníamos un mezquite. Es un árbol que abunda en esta región. Y era el patíbulo. Podría decirse que era el patíbulo de la región aquí, porque la justicia se hacía de inmediato y en caliente. Otro día venías aquí y te colgaban. Al salir de aquí era eso, la justicia. La justicia aquí. Y este es el historial breve que se tiene de este sitio, ¿no? Que se le llama la cárcel de piedra, que data de principios de 1900. La historia de este lugar, como pudieron escuchar, pues es trágica. Es un lugar bastante, pues, con muchos malos recuerdos, con mucho dolor, el cual pues hay que tener su debido respeto por todos los familiares que pues tuvieron que sufrir estas pérdidas. En la historia aquí pues muchos inocentes, los cuales por delitos menores no tuvieron que haber sido ahorcados, que tienen algún futuro en la historia de todo México y de Frontera. Acompáñenos. Puedes ver, estas son 2 celdas pequeñas, ¿no? De lo que sucedía en este lugar. Delitos menores. Entraba aquí con la seguridad de que mañana salía. ¿Cuáles eran los delitos menores? Serían robos simples, ¿no? Riñas, Una borracheras, así de ese tipo, ¿sí? mal comportamiento en la sociedad. Exactamente, esta era la celda destinada para ellos. Entonces, ya mentalmente venían preparados, ¿no? Si me voy a esta celda, pues yo sé que mañana puedo dormir tranquilo, porque mañana pues voy a mi casa. Sí, me voy a ir a ya desocupada, hasta les venía bien si no tenían dónde vivir. Así de sencillo, pues venía a dormir a gusto, que aunque no tan a gusto, porque ya ves que son muy No, ahorita vamos a pasar a conocerla. Y esta pues sí, en realidad se siente uno la vibra
no, el sentimiento lo Imagínense, presiente uno. toda la noche anterior del día que te asesinaran, ni dormían. No, estar pensando y pensar en escapar, por ejemplo, pues es imposible porque pues tal vez es de piedra todo y tiene una pequeña abertura de ventana. Nos andamos antojando. Miren, vamos a conocer primero la celda esta de la izquierda, la tranquila por así decirlo, pero vamos a ver qué hay dentro de ella. Venga. Fíjate que parece increíble esto, ¿no? Pero el ambiente que se siente aquí no es tan tenso, siendo que son lugares que están a la par, ¿no? Pegados. Pero con con el conocimiento que tiene, o por la historia que se tiene aquí, o por la misma vibra que se siente en este lugar, te sientes más relajado, más tranquilo, ¿no? Y parece mentira, ¿no? O sea, algo tanta historia, que todavía la partes así. Mañana me voy, digo, ¿no? Están grandes, chicas. Fíjate, para la época está grande, sí es grande, porque la población era muy reducida en estos lugares, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo muy reducida la población aquí. La justicia, como te digo, era muy estricta. No se tenía tantas posibilidades en ese tiempo de tener un juicio, de tener un apoyo, alguien que te defendiera, ¿no? ¿Era desigual la justicia en ese entonces? No necesariamente desigual, sino que era muy cruel, por así decirlo, cruel. O sea, muy explícita, o sea, no había miramiento. Cometías un delito, se te castigaba conforme al delito, ¿no? Sí. Y dependiendo de la gravedad del delito era... Por ejemplo, si yo orinaba en las calles. Sí, era un delito menor. Me vio aquí. Venías aquí, si te denunciabas, si no pasaba desapercibido también. Si yo mataba un caballo de un vecino ganadero. No, si se te comprobaba que mataba, pues sabías automáticamente que la justicia te iba a colgar. ¿Sí? Así de sencillo, o sea, justiciaban, después averiguaban. O sea, de esa manera, la mentalidad que tenía quien hacía justicia, en realidad no era una mentalidad ya traía eso de la justicia de esa manera. Era la gente de esa manera, no tenía miramiento, probablemente no tenía ni sentimiento, por eso se cogían para lo regular a la gente fría, que estaba apta para eso, ¿me entiendes? Apta para no tocarse el corazón. Sí, de esa manera era la justicia de esa época, la verdad era así muy cruel. Te entiende, pero no se justifica. No se justifica en realidad, porque todo delincuente tiene derecho a defensa y a ver que en realidad se compruebe que el delito es... No, en ese tiempo no necesariamente se tenía que comprobar, la acusación era suficiente. De las dos maneras, está escrito de esa manera, ¿no? De que se justiciaba así. Sí. De entrar aquí pues es transportarse a un pasado muy cruel, muy violento. No estábamos en el principio del siglo pasado, la revolución estaba a todo lo que daba ya. Y esta justicia se implementó aquí todavía en Sonora en los años 40 o pasando de los 40. Todavía se ejercía este tipo de justicia, ¿no? Acordada, de esa manera se le nombraba a la policía montada de la región. Realmente celdita o esta cárcel tan pequeña era la sede de la región, ¿no? Ya llegar a fronteras acusados de un delito grave era nada más venir a morir colgado aquí. Imagínate pensar que otro día te van a colgar y estar viendo el mezquite donde te van a colgar porque lo veías por estas rejas, ¿no? Ahí estaba el mezquite. Ese era el patíbulo de la región. Se le llamaba de esa manera, ¿no? Son historias que por lo regular no se cuentan, porque como tú mencionaste ahorita, por el respeto a las víctimas y por respeto también a quien ejerció en ese tiempo la justicia, que probablemente a la fecha tengan descendientes y uno se expresa de una manera, ¿no? En realidad eran hombres de su tiempo, ¿no? Que les tocó desgraciadamente participar directamente en eso, ¿no? Muchas veces no se justifica, pero pues necesariamente tiene que hacer este tipo de comentarios uno porque sucedieron y es lo que pasa.
que no se nos olvide, que tengamos memoria para que no vuelva a suceder. Sí, entonces esa es la intención principal de hacer, de irnos más a fondo, de rescatar más a fondo la historia real de los sitios estos, para que las generaciones que vengan tengan memoria, sí, y que no se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades, porque en realidad era una atrocidad. Probablemente el país no estaba capacitado para tener una justicia más benévola, por así decirlo. Se tuvo que recurrir a esto y se implementó en todo México esto de la policía montada. Y si de plano se siente otra vibra, parece mentira, pero quienes tenemos conocimiento de lo que pasó aquí, la verdad pues sí, le llega un sentimiento a uno, que muchas veces las víctimas probablemente eran parientes de uno, están viendo aquí hacia afuera y están viendo un mezquite, o probablemente están viendo una persona que lo justiciaron antes que a ti, ¿sí me entiendes? Y que están viendo que está colgando ahí, o no lo sabe manejar muchas veces uno, cómo expresar el sentimiento, en el caso mío particular, de estar en este lugar y saber que cientos de personas y estuvieron con una desesperación, ¿no? Esperando que se llegara el día siguiente para que se les hiciera justicia, ¿no? Y la justicia pues esa era la manera, ¿no? Que no fue hace mucho. ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando todavía de 1945, por allá. 70, 60 años. Sí, o sea... Un simple cuadro de ¿cuánto? 2 metros por 2 metros. ¿No? Sí, aproximado. La verdad sí se siente como más pesadón, allá como más liviano. ¿Verdad? De hecho aquí se siente como, no sé, es difícil de explicar, pero es importante mostrarles esta parte de la historia de Fronteras, aunque es una parte trágica. Por lo mismo que ya platicamos. Vamos a seguir investigando la historia, ¿no? ¿Te parece? Esto era así, con un techo de madera, porque encima estaba otro, que es el lugar del guardia, ¿no? Que vigilaba esta cárcel. Después se le agregó este refuerzo. Lo mismo también que se le agregaron los refuerzos de herrería, ¿no? Porque sí, las puertas eran de mezquite reforzados, fuertes, ¿no? Y no se pueden escapar, ¿no? Es que no. No, pues es difícil, imagínate esas puertas, mira, o sea, puertas reforzadas y luego tenemos ahí lo que es la ventana también súper reforzada, o sea, es imposible aquí físicamente salir. O sea, que son las puertas originales. Estas sí son originales, la verdad. Hace 100 años, 150 años, si te fijas, ¿no? Todavía conserva todavía la esencia clásica de esa época. Y te transportas automáticamente al estar aquí, ¿no? Al ver todo esto, sí, la construcción, la piedra, todo eso. Apache por lo regular no era libro, ya no estaba presente aquí en esta región, ¿verdad? Apache ya estaba casi extinto de Sonora. Imagínate el sentimiento que puede haber tenido uno. Cuando uno le tiene aprecio a la vida es lo más común, ¿verdad? Decir, no, pues cómo es posible que no. Pero también si uno está consciente de que el delito sí fue grave, pues eran las consecuencias, ¿no? Afrontarlo nada más y tener el valor ese de decir, no, pues ni modo. Ahora si no tenías para dónde jalar, pues ni modo. O sea, la justicia era así, pero el sentimiento sería, pues, imagínate, ni quiero pensar, o sea, ni siquiera sé cómo me sentiría, ¿no? De estar en esa condición de la que sí estuvo mucha gente, ¿no? Así es la historia. Yo me hubiera sentido muy despresionado, desesperado, llorado. Y más si fue algo injusto. Si me lo hubiera merecido, igualmente me hubiera desesperado, pero de alguna forma lo hubiera aceptado. En el caso de que hubiera sido inocente o no sintiera que merecía la muerte, hubiera sido bastante difícil para mí. Y wow, la historia de este increíble lugar.